Estamos con la mejor columna de la radiofonía y streaming argentino de Nati Lacarri. Buenas, muchas gracias. Me tiene mal traer los plátanos. Sí. Las borlas de los plátanos, no sé a dónde hay que denunciar, digamos, yo soy pro naturaleza, pero las borlas de los plátanos son, de los plátanos son una amenaza. Es este mes nada más. Pero es que, viste que a veces sentís como como si fueras un gato que te estás... Bueno, vamos a esta nueva columna, este nuevo momento. Sí, ya sé para dónde iban. No voy a darles un atisbo de ventaja. Que me paguen la loratadina del Estado. Ah, sí, yo te consumo. Está carísima. ¿Con la loratadina te evitas? Sí. Sí, re. Cuando no la tomo, me voy a muero. empastillar con la Sí, loratadina. re. Dura 12 horas aparte. Pero aparte, hay lugares en donde hay gente perversa que plantó plátanos a lo loco. ¿Yo puedo decir algo? La persona de la que vas a hablar hoy, ¿o no? Sí. ¿Puedo decir algo yo? Tenés razón. ¿Me dejan hablar? Porque no son nativos de acá. Son traídos. Como siempre. Señorita, ¿puedo decir algo? Bueno, dale, siempre el alumno molesto. Plátano maduro, plátano blando, que lo que querés a falta de Milei. Qué temazo, pero bueno, listo. Después de este momento vamos a tratar de iniciar una nueva columna. Bien. Es un servicio a la comunidad, un servicio a la solidaridad, porque lo mío es la solidaridad. Ponele. ¿Querés aparentar interesante? ¿Querés aparentar inteligente? En una charla. ¿Querés ser la persona más interesante de la habitación? Como aquel que tira 3 datos, 3 factos, digamos, como y ahí queda como, wow, esta persona es inteligente, esta persona es interesante. Quizás se da pie a una nueva cita, quizás da pie a que te inviten en una nueva charla. Quizás te echan. No creo, porque acá venimos a hacer un trabajo solidario, un trabajo en pro de tu futuro y de tu vida social. Vos que sos, la verdad, yo. Si te hurgan un poquito, se dan cuenta que sos medio papa frita, que estás flojo de cultura general, este es un servicio para vos. Bien. Vamos a dar 5, pero en realidad son como 8 o 9. Bueno. Me desproporcioné, digamos, arranqué la columna poniendo 5, pero después, bueno, me extralimité como siempre. 5 datos originales que quizás no conocías, en este caso de Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Es conocido su nombre como Domingo. Sin embargo, Faustino tiene un nombre que quizás... ¿Ese es Sarmiento? Bien, esa es una primera imagen que uno no lo relaciona con Domingo. Este es un Domingo un poco más, obviamente, más joven que el que siempre conocemos, ¿no? De la pelada. Claro. En esa época le decían Sunday. Igual ese gesto medio adusto, ¿no? Medio secote, medio serio. Su nombre real es, digamos, completo más que real. Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Aunque él seguramente debió renegar un poco del Quiroga, claro. Por su, digamos, extraordinarias diferencias con el caudillo Facundo Quiroga, el tigre de los llanos, el caudillo de la provincia de La Rioja, el cual trató de imitar en su momento Carlos Saúl Menem, pero bueno, no viene al caso. Tengo un póster de Facundo Quiroga. Se lo conoce como el padre del aula, que ese sería como su gran leitmotiv, digamos, su manera de siempre llamarlo. Y era tal su fanatismo con la educación, y acá va la primera, acordátela. Si querés ser interesante, decir, Domingo Faustino Sarmiento, ¿sabes cuál fue su primera escuela creada? A los 15 años. Digamos, zarpado, qué educador, precoz. muy precoz. Funda su primera escuela en San Francisco del Monte, provincia de San Luis, donde él es oriundo. Con 7 alumnos solamente esa pequeña escuela, todos ellos mayores de la edad de él, digamos, eran más grandes que él. Eso habla de la precocidad y del fanatismo que tenía Domingo con respecto a la educación. En 1845, me encanta igual esa canción, no me quiero dispersar. En 1845, él estuvo varios momentos de su historia exiliado. A partir de 1830, que empiezan los gobiernos federales de Juan Manuel de Rosas. La gente en esa época? En ese momento, en el caso de Domingos, en Chile. Algunos iban a Paraguay, pero más que nada a países cercanos. Bien. Se exilia en Chile y realiza y publica el Facundo. Digamos, Facundo, que está en la segunda imagen en la portada. El Facundo, esta es una de las ediciones más antiguas. No es la original, no es la primera. El Facundo pero es una... dedicado a El Quiroga. Facundo, que es civilización. A ver, es civilización y barbarie. Sí. Y toma como ejemplo a Facundo Quiroga para demostrar la barbarie que estaba dentro del movimiento o ideología federal
que estaba representada por todos los caudillos federales, ¿sí? Sarmiento unitario. Sarmiento, obviamente, de ideas liberales más tendientes al unitarismo. Ok. Bien, entonces como Facundo encarnaba todo lo opuesto a las ideas de Sarmiento, ¿no? La barbarie, la ignorancia, el salvajismo, lo incivilizado, lo inculto, él realiza este libro que es Facundo, Civilización y Barbarie. Pero como les dije yo recién, él estaba en Chile. Y su idea era que de alguna forma llegue a nuestro país. ¿Por qué? Porque como gobernaba Juan Manuel de Rosas en ese momento en la provincia de Buenos Aires, provincia la cual tenía dominio, control de las relaciones exteriores de todo el territorio, que era la Confederación Rosista, entonces tenía que buscar la manera de ver subrepticiamente, es decir, de manera secreta, pasar este libro. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tan fácil era, en esa época publicar un libro en Chile y que llegue a la provincia de Buenos Aires? No era tan complejo en sí, digamos, obviamente no tenía una tirada enorme de libros porque la gran mayoría de la población no era alfabetizada. Amazon no existía. No, obviamente que no. Bueno, contexto, totalmente disperso. Y bueno, si 1830 no te da contexto, no te da contexto. Por eso. Bueno, entonces lo que él hace es arrojar en estos libros que va a enviar desde Chile a la Argentina un líquido que se llama azafétida. Azafétida es lo que le da un olor fétido, es decir, un olor espantoso a esos libros, ¿sí? En donde ese grupo que tenía que controlar todo lo que ingresaba acá al territorio argentino, al territorio nacional, dijo, che, bueno, esto no lo controlamos porque tiene una baranda, no lo controlamos, y así de esa manera, sin el control de... Alta estrategia de marketing. Bien, sin el control de las fuerzas, ¿no?, operativas de Juan Manuel de Rosas, los libros pasaron y empezaron a filtrarse, sobre todo en los intelectuales partidarios de las ideas de Sarmiento. De la libertad. Bueno, ahí teníamos un datito random, digamos, hablar de un poquito de Facundo, hablar un poquitito del ingenio de Domingo. Vamos a otro dato. El Malbec, un vino riquísimo, es decir, puedes estar en una charla descorchando un Malbec y le decís, ¿sabes quién trajo el Malbec a la Argentina? No que lo trajo, que se fue a Francia y lo trajo, sino que dio iniciativa para que lo trajesen. Es Domingo Faustino Sarmiento. Mirá, una buena. Él lo que hizo fue permitir impulsar el ingreso del Malbec a la Argentina en 1853, proveniente de Francia, una cepa que en Argentina es como, digamos... Foránea. De la identidad nacional, ¿no? El Malbec es una de las... No conozco mucho de vino, pero obviamente el Malbec es uno de los vinos que más conocen, ¿no? Y es importada, digamos, ¿no? Exacto, es importada. Como la paloma. Por lo cual le daría llenar mucho la atención a la pareja o la persona con la que esté charlando. Mirá don Domingo cómo nos trajo este Malbec. Es gracias a don Domingo. Otra de las figuras de la época es José de San Martín. Claro, y como que no empataban José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, yo te voy a poner un stop ahí, ¿puedo? Dale, porque yo viste que yo me envalentono. Sí, porque yo tengo en general una idea media como nefasta de Domingo. De Sarmiento, pero leyendo un poquito, tratando de culturizarme un poco, ha tenido algunas cosas buenas, pero ya ponerlo en blanco sobre negro con San Martín es como que para mí San Martín es el bien, si vos estás en contra de San Martín es como que sos el mal. ¿Es tan así o no es tan así? Hay una necesidad, creo que es natural del ser humano, de buscar que los ídolos sean impolutos, magníficos, perfectos, que hacen todo bien. Por ejemplo, si querés hablar de San Martín, uno podría decir, wow, pero si estuvo con una chica que tenía 15 años y bueno, pero uno tiene que responder a la coyuntura del momento. O por ejemplo, cuando Remedios, que era su esposa, él se las tomaba. Bueno, obviamente, ¿a qué no se las tomaba? A tomar unos drinks con sus amigos, sino que se iba a liberar la pinche patria, claro. La nuestra, la de Chile, la de Perú. No le mandaba una puta carta a ella. Hay testimonios donde ella está llorando, sufriendo, ya muere una enfermedad súper jodida del momento, de tuberculosis, y él nunca se conmueve con ella, y es más, tiene varias amantes en el transcurso, lo cual era normal para la época. Si vamos a cargar las tintas morales, Janina de la Torre, de repente, digamos, no nos queda ningún prócer, digamos. Solo Taro. A ver... obviamente que Sarmiento tiene su lado
que uno le puede representar rechazo y uno puede cuestionar. Sí. A ver, depende eso? de dónde lo vemos. Yo puedo hablarte solamente, decir, bueno, mira, triplicó la cantidad de escuelas, triplicó la cantidad de personas que pudieron incorporarse a la escolaridad. Le dio la apertura a las niñas, sobre todo la educación primaria, para que puedan educarse. Vos decís, ¡guau! Sarmiento es un genio. Bueno, pero a su vez era partidario de decir, mira, los gauchos son unos vagos, los indios son unos salvajes, los que debemos, nuestra cultura, nuestra población, tiene que ser parida desde el extranjero para hombres como Sarmiento. ¿Es verdad que regaló las Malvinas? No me lo contestes ahora. No me da tregua. No es que regala las Malvinas. Ahí hay una cuestión de vulnerabilidad con respecto al territorio, porque no había una protección. Hubo, en un momento cuando nosotros hablamos de este tema, Bertiz era uno, digamos, de los que gobernaron Malvinas y que tenían que estar a cargo del cuidado. Obviamente, a caerles a Bertiz sobre las tintas, sobre la poca defensa que hubo del territorio de Malvinas, me parece un poco injusto, porque no tenía lo suficiente. Pero a su vez también hay que entender esto. Hombres como Alberdi, hombres como Sarmiento, hombres como Mitre, que forman parte de la idea liberal, no de este truchada del neoliberalismo o de este anarcoliberalismo, como le quieran decir, todos estos nombres que le meten raros, ellos veían en el extranjero unas personas civilizadas y de avanzada. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, fruto de esa idea, en consecuencia actúan. Conquista del desierto, por ejemplo, de Julio Argentino Roca. Sí, que hay mucha gente que la defiende igual. Es un tema polémico para charlar. Son temas polémicos y son hombres polémicos. Sí. Que quizás en el momento actuaron en pos de un objetivo. Yo no lo comparto, como no me estás manifestando vos que no lo compartís, y quizás debe haber gente que sí lo comparte. Bien, pero lo que está bueno también es contar la amplitud. Somos 360, sí. No somos solamente una parte. La culpa es de otro. San Martín defiende a Juan Manuel de Rosas, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, como lo habíamos dicho, y eso se vuelve como un tema de choque con Sarmiento, ¿sí? Hay unas cartas donde hay cruces, en donde no, digamos, de manera muy elegante y muy respetuosa, no están de acuerdo con el apoyo que San Martín le da a Juan Manuel de Rosas. Sarmiento emite su disconformidad con eso, se desilusiona por esa situación. Y me encanta, ahí hay algo de Sarmiento, que es él es muy visceral, es un chabón como muy pasional. Y lo vamos a ver en diferentes situaciones. En esta hace lo siguiente, es muy picante. Lo que hace es lo siguiente, como Rosas tenía una estancia enorme en Palermo, que era la estancia de él. Cuando ocurre la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, Rosas es derrotado por Urquiza, que en ese momento era el gobernador de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué es lo que hace Sarmiento? Digamos, como Juan Manuel de Rosas se tiene que ir del país, un momento que es derrotado, se va hacia Inglaterra. Después podemos hablar de él cuando los restos se repatrian y demás, pero bueno, no viene el caso. Lo que hace es cambiarle el nombre a la estancia, le pone un nombre. ¿Cuál nombre le pone? 3 de febrero. Es decir, le pone el nombre a la estancia de Juan Manuel de Rosas, el nombre de la fecha en que fue derrotado y que se tuvo que ir. Le mojó la oreja. Le recontra mojó la oreja. Esta fue una gran iniciativa de Sarmiento de modificar el nombre a través de la batalla en donde Rosas pierde contra el general Urquiza. Vamos a otra cuestión. Es enorme la estancia. En Palermo ahora uno puede ir y caminar tranquilamente y disfrutar de ese parque. Fue gobernador de San Juan en 1862 y 1864. Fue presidente entre 1868 y 1874. Como presidente movilizó la ciencia, movilizó la educación, modernizó el correo, la red ferroviaria, el telégrafo, creó 800 escuelas, triplicó la escolaridad, digamos. Lo que tiene que ver con educación y con el avance y con el desarrollo, no hay duda de lo importante que fue para el país. Digamos, como decimos una cosa, no podemos retirar la otra. Como es tan visceral, el chabón se engetoneó con todo el mundo. Con propios, con ajenos, con gente cercana, con gente distante.
y le encantaba. Yo creo que Sarmiento fue uno de los primeros haters que existió en nuestro país. Loco, fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompa. Alberdi, que sería uno de su propio grupo liberal, por un entredicho, boludeces, porque era muy visceral, le da un apodo de Truchimán. Digamos, bueno. le dice Truchimán, le dice que era un chanta, que era un vendido. Qué moderno. A Rosas le dice que es el monstruo de la pampa. Por lo temerario, por ser salvaje, por ser primitivo. A los indígenas le dice que son unos piojosos. A los gauchos que son unos haraganes. A los gobernantes de las provincias medio pelo, no muy importantes, le dicen piltrafas políticas, lo cual le granjeó una cantidad de opositores muy importante. Por lo cual, después obviamente que hubo hater en contra de él. Y sí. A lo cual le decían maestro. el borrachín, porque le gustaba mucho andar de joda, que ahora después lo vamos a relatar. Le decían el loco y sobre todo le decían que era muy egocéntrico, por ende le decían que era el super yo. Veamos, que todo el tiempo hablaba de sí mismo. Sí, estaba para el diván tranquilamente este hombre. Estamos en la imagen 5. Hay un intento cuando él es presidente, por esto de tener mucha gente opositora, de picantearle a todo el mundo. Ahí es una caricatura de él como el loco, ¿no? En 1873, un caudillo federal llamado López Jordán, caudillo entrerriano, que va a suceder a Urquiza, es decir, que va a estar después gobernando Entre Ríos, intenta matarlo. A ver, no lo mata directamente él, manda a un grupo de hermanos inmigrantes italianos a matarlo a Sarmiento, cuando él era presidente. Se equivocan, fallan, no logran su cometido, bueno, y obviamente López Jordán tuvo que pagar con su vida semejante atropello al primer mandatario. Y esto nos deriva a otra característica de Sarmiento. Era terriblemente sordo. Pero sordo, tenía una reducción auditiva bastante notoria ya a partir de los 40 años. Era muy joven. Y cuando llega a ser presidente a los 57 años, el problema de la sordera se agudizó bastante y tiene relación con esto de su intento de asesinato, su magnicidio, porque él ni siquiera escucha el disparo cuando lo intentan matar. Tranqui. Él, ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera se percató de eso. ¿Tenés idea más o menos en esa foto qué edad tendría? Y en esa foto ya era presidente, así que 57 seguramente, aunque nos parezca bastante deteriorado. Parece ser como una persona mucho más grande de la que es. Sí. Igualmente, cuando veíamos la foto, que era más joven, tendría 30 y pico. También hecho mierda. ¿Sí? No sé por qué, pero parece gente mucho más grande de la que en el momento se tenía. ¿Qué es lo que pasa? En 1880, debido a esta sordera que se fue agudizando, recuerden que ya ella no era en ese momento presidente, termina su presidencia en 1874, recibe un regalo muy particular de gente que era opositora a él. Los amigotes que se lo regalan, que lo mantienen en la clandestinidad porque no lo hacen Voz Populi, digamos, no lo publican, van a ser Luisa Peña, Manuel Quintana, todos estos presidentes, estamos hablando de tope de gama. Y Julio Argentino Roca. Le regalan un bastón que muy poco se ve ahí, pero se ve el inicio. Sí. Este bastón es un bastón acústico. Y el bastón, lo voy a leer para ser bien exacta. En un extremo tenía un pequeño micrófono. Un parlante. Y del otro lado tenía un orificio. Entonces, cuando alguien quería hablarle a Domingo, se acercaba a la punta del micrófono, le hablaba y del otro extremo del orificio él ponía su oído y lo podía escuchar. Impresionante. Este regalo que les dije recién, lo hace Luisa Espeña, Manuel Quintana y Julio Argentino Roca. Vamos a detenernos en el último, que después podemos ahondar en su vida, que es bastante rica e interesante. Julio Argentino Roca tiene 3 hijos, los 2 eran sordos. Y él crea una fundación que se llama el Instituto Nacional de Sordos, el 19 de septiembre, y del cual después da origen al Día Nacional del Sordo. Bien, feliz día, Taro. Julio Argentino Roca, como tiene estos 3 hijos y como que se pone en la piel de Don Domingo, claro, que está deteriorado en cuanto a su salud y no poder escuchar bien, y lo que había pasado en 1873, que casi más lo matan y él no se daba ni puta cuenta, claro, le dan este bastón. Mirá, digamos, todo lo que hizo este chabón.
Vamos a otro más y ya con esto vamos terminando. El 21 de septiembre uno dice, bueno, es el Día del Estudiante, todos lo De sabemos. la primavera también. Y uno a veces lo asocia con, no sé, dice, bueno, es el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, lo asocia con eso y no mucho más. Sin embargo, esto tiene que ver con Sarmiento. Porque cuando él muere en Paraguay. Mirá, como Hay una Hitler. carta, que esto yo lo hablé en otro momento en una columna que hicimos acá, que es una carta que se la da a la hija de Vélez Sarsfield, de la Dalmacio, que es Aurelia Vélez Sarsfield, una mujer muy intelectual para la época, muy de avanzada. Y le escribe una carta casi en las últimas, pero súper hot. Le invita a que vaya a Paraguay, Tranqui. que la esperaba ansioso por verla. Porque acá hay algo bueno que tiene que ver con una Paraguay. característica picaresca de él. En uno de los viajes, porque me voy a ir para atrás, perdón, Bueno, muy bien. me voy para atrás, me voy a retrotraer, perdón. Me voy a retrotraer porque hay algo muy picaresco de él. En un momento cuando él está en el exilio de Chile, perdón si después te dejo poco espacio. Cuando está en el exilio de Chile, lo manda, le dice, andate a Europa para ir a un congreso pedagógico, digamos, un congreso de educación. Entonces, como el gobierno de Chile lo manda, y entonces él anota como sus viáticos de este viaje que va a Europa, en un momento va a España. Y en esos momentos, cuando va a España, no sé cómo corno, él llega a una orgía. Y esa orgía, como bueno, habrá estado, como toda orgía que se merece de tal, habrá estado con varias mujeres. Entonces él anota dentro de sus gastos, orgía en España, tal valor. Lo metió en el presupuesto. Lo puso en el presupuesto. Para entender un poco la personalidad de Don Domingo, ¿no? Se calentaba con sus opositores, con sus amigos, se calentaba con las mujeres que tenía en su entorno. Se sospechó, o hay ciertos datos de que ha sido bastante mano larga, para decirlo tibiamente. Y ahora sí vuelvo con lo último, porque no quería dejar pasar esto de que era un hombre hot. Mirá. El 21 de septiembre, como les dije, siempre recordamos que es el Día del Estudiante y lo asociamos con la primavera. Pero esto tiene relación con Sarmiento y con la imagen 7, así no te hago tanto quilombo, perdón mi amor. Con la muerte. La muerte de Sarmiento se produce en Asunción, en Paraguay. Sí, como Hitler. ¿Por qué? Ahí esta está mortal. Ahora después le explico esta. Ahí Se produce en Paraguay. Acá está muerto. Ya muerto. Ahí está muerto. Y ahora le explico por qué esa imagen. Tremendo. Se produce en Paraguay. ¿Por qué se va a Paraguay? Él empieza a tener unos problemas de salud con respecto a su respiración. Le aconsejan ir a Paraguay por tener un aire más limpio. Como Córdoba. Y bueno, una cuestión, entonces se va a Paraguay. Muy indisjusto, porque para él los paraguayos eran todos unos ignorantes, Claro. que no servían para nada. Me mandan a este lugar. Pero después hay cartas en donde dice, ay, qué bien que la paso acá. Habrá encontrado alguna paraguayita Sí, que las le habrá dado de paraguayas. las suyas. Pero bueno, no somos quien para juzgar. Por supuesto. Entonces, cuando repatrian sus restos en 1888, el 21 de septiembre, El Papa. vuelven al país desde Asunción del Paraguay, dicen, 21 de septiembre, hacemos el Día del Estudiante, y se debe no a la primavera, sino a que los restos de Sarmiento vuelven a nuestro país. Mirá. Y vamos con esta imagen tétrica. Era habitual en el siglo XIX, para recuerdo de la familia, de los más íntimos, La foto recordarlo del que al muere. muerto en acción. Y uno es como una incoherencia, ¿no? El muerto está muerto, no hace nada. Estaba de parranda. Pero si se lo ve, está con un libro como sujetándolo y un abanico que era como y el sillón que él siempre usaba. Entonces lo va a retratar un fotógrafo que se llama Manuel de San Martín, que no tiene nada que ver con Don José. Lo retrata sosteniendo este libro en un sillón que él siempre usaba habitualmente, donde tomaba sol, una manta como para simular la rigidez del cuerpo una vez muerto. Tremendo. Y lo ponen con un libro como trabajando, como leyendo, como que murió en su mejor momento y la muerte lo encontró. No, como que no, para no perder esa cuestión de intelectual, Como, ¿no? como Elvis. Bueno, y hay otra, es que es la última de las imágenes, que bueno, ya está, tomó completamente. Ahí se fue a dormir la mona. Ahí ya se fue, no podemos hacer más nada. Y se marchó. Sarmiento simboliza lo carnal, simboliza lo pasional, lo vigoroso, lo pujante. Simboliza, y hay que reconocer que la verdad es el padre de la patria, pero también es todas estas miradas. Tratamos de que seas un poquito más intelectual, más interesante en Mirá. cualquier tipo de charla, en cualquier tipo de encuentro, pues
hablar. Acá tenemos material para levantarte a cualquiera o para ser el más interesante en sí. cualquier charla o cualquier asado. Sí. Profe, díganme. ¿Qué se sabe de lo de los plátanos, Nati? Plátano maduro. Bien, como él trajo, yo asocio, como él trajo, sí, bueno, hay cosas que no lo... Ay, bueno, él quiere que yo sea el libro gordo de Petete todo el tiempo. Bueno, capaz me decís, no, es un mito, o es un rumor, o está tergiversado. Capaz de cerrar el orto Capaz me directamente. dice cerrar el orto No, y jamás le diría eso a recursá. nadie que tenga una duda. ¿Sabés qué? Si querés No te digo tendría- la versión ¿Cuál es tu popular. versión? La versión popular que popular. circula es Sarmiento trajo los plátanos de Europa, suponte, para vender antialérgicos y hacer negocio con No, Bayer muy conspirativa. o No, lo que ahí sea. ya, yo hasta No, que trajeran o que trajesen árboles no autóctonos, me parece que es algo muy probable. Sí, No sé si palmera. se lo adjudicaría solamente a Domingo Claro. Faustino Sarmiento. Y que sean amantes de lo foráneo no es algo extraordinario. A mí me salió tipo versito, porque, por ejemplo, trajeron maestras de Estados Unidos. Sí. Teachers. Por ende, tratando de armarte una respuesta que satisfaga tus dudas, no me parece descabellado. Sí me parece medio descabellado ya asociarlo con empresas médicas y demás. Creo que no tendrían en cuenta que las borlas iban a ser tan dañinas en este caso. Las borlas. Me sirve, gracias. Nunca profe. las bolas hicieron tanto mal. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Vamos con una musiquita? Sí. ¿Qué musiquita tenemos Vamos a ahora en escuchar este momento? La organización de las manos de Filippi. Vamos.